Las sombras que rodean la ciudad del Vaticano, un lugar cargado de historia, fe y, según algunos, misterios y verdades ocultas. Desde túneles subterráneos y reliquias sagradas hasta conexiones con sociedades secretas y eventos enigmáticos. En este iceberg se encuentran muchos casos y misterios que involucran al Vaticano y que han resistido a lo largo de la historia. Sean todos bienvenidos a nivel 1. La Biblioteca Apostólica Vaticana es la biblioteca de la Santa Sede, ubicada en la Ciudad del Vaticano. Es una de las bibliotecas más antiguas del mundo y custodia una colección muy importante de textos históricos. La Biblioteca Apostólica Vaticana, fundada en 1451 por el Papa Nicolás V, alberga más de 1 millón de libros, 8.000 incunables, 150.000 códices manuscritos, y otras piezas valiosas como monedas, medallas y pinturas. Entre sus tesoros se encuentra el Codex Vaticanus, el manuscrito completo más antiguo de la Biblia, y el papiro Bodmer 1415 que contiene transcripciones de los evangelios de Marcos y Juan del año 200. En la Ciudad del Vaticano, los archivos resguardan los secretos más profundos de la Iglesia Católica, dando origen a numerosas conspiraciones y leyendas. Entre ellas, una de las más populares se trata del cronovisor, un dispositivo que supuestamente actúa como una máquina del tiempo, permitiendo visualizar eventos del pasado. En 1967 el sacerdote Marcelo Pellegrino afirmó ser su creador, utilizando ondas sonoras y visuales para recrear imágenes del pasado. Según sus declaraciones, logró obtener imágenes de eventos históricos como la crucifixión de Jesucristo y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aunque se cree que el proyecto fue cancelado por el Papa Pío XII debido a su peligrosidad, persisten teorías de que el cronovisor no fue completamente destruido y se encuentra oculto en el Vaticano. El Archivo Secreto del Vaticano es un archivo ubicado en la Ciudad del Vaticano que alberga una extensa colección de documentos históricos de la Iglesia Católica. Fundado por el Papa Pablo V en 1612, el Archivo Secreto del Vaticano ha acumulado una vasta cantidad de documentos que datan de la Edad Media hasta la actualidad. Contiene correspondencia de papas, decretos, cartas, registros de concilios, informes de embajadores y otros materiales relacionados con la historia de la Iglesia. Aunque el acceso al archivo estaba inicialmente restringido, en tiempos más recientes, la Santa Sede ha trabajado para digitalizar y poner a disposición una parte de su contenido, permitiendo a académicos e investigadores examinar algunos documentos históricos significativos. Sus documentos incluyen juicios a los templarios, la bula Inter Caetera, el juicio a Galileo Galilei, y correspondencia de figuras como Mozart, Lincoln y Hitler. Además, desde 2019, se abrieron documentos relacionados con Pío XII y la Segunda Guerra Mundial. La Santa Inquisición, establecida por la Iglesia Católica en la Edad Media y la Edad Moderna, fue una institución dedicada a detectar y perseguir la herejía. La Inquisición española, fundada en 1478, destacó por usar métodos como la tortura para obtener confesiones. Operando en España y sus colonias, tenía poderes amplios para juzgar y sentenciar a supuestos herejes y personas que practicaban la brujería, y los condenados enfrentaban penas como confiscación de bienes, encarcelamiento y ejecución. Aunque persistió durante varios siglos, la Inquisición española fue declinando en el siglo XVIII y fue formalmente abolida en el XIX. Los cajeros automáticos en latín no son un secreto como tal, pero quise ponerlo ya que me resultó bastante curioso. El Banco del Vaticano es el único banco del mundo que permite a los usuarios de los cajeros automáticos seleccionar el idioma latín para llevar a cabo las transacciones. Se trata de un símbolo de la dedicación permanente de la Santa Sede a esta lengua clásica. Nivel 2. La conexión entre la Iglesia Católica y los ovnis ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración, y algunas teorías sugieren que la Iglesia y el Vaticano han estado al tanto de fenómenos ovni y podrían estar involucrados en la ocultación de información relacionada con encuentros extraterrestres. Una teoría especulativa cuenta que el Vaticano ha mantenido conocimiento sobre avistamientos de ovnis y que ciertos símbolos religiosos como pinturas antiguas donde se pueden observar supuestas naves espaciales podrían interpretarse como representaciones de estos fenómenos.
Sin embargo, estas interpretaciones carecen de respaldo en la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, en 2009 el astrónomo del Vaticano, José Gabriel Funes, afirmó que la creencia en la existencia de extraterrestres no contradice la fe católica. Además, en 2014, el Vaticano organizó una conferencia sobre la búsqueda de vida extraterrestre, demostrando un interés más abierto en la exploración de este tema. La cruz invertida, también conocida como Cruz de San Pedro, es un símbolo cristiano que representa, según la tradición, la forma en que fue crucificado San Pedro, es decir, cabeza abajo. Se asocia con la humildad del apóstol, quien habría pedido ser crucificado de esta manera para no morir de la misma forma que Jesús. Sin embargo, en tiempos modernos, debido a la moda y las representaciones en películas de Hollywood, la cruz invertida se ha vinculado erróneamente con el satanismo y la aversión al cristianismo. Aunque en el contexto eclesiástico puede simbolizar la humildad, en otros entornos se interpreta como un símbolo del anticristo o de rechazo a Jesús. La tumba de San Pedro se encuentra en las grutas vaticanas bajo el altar papal de la Basílica de San Pedro. Descubierta en la necrópolis vaticana durante excavaciones arqueológicas entre 1939 y 1949, se encontró un complejo mausoleo pagano llamado Tumba de los Julios con mosaicos representativos de varios elementos cristianos. Y en 1942 se hallaron huesos en una tumba que se creía eran los de San Pedro. Sin embargo, la confirmación llegó en 1968 cuando se descifraron grafitos que indicaban que en efecto se trataba de los restos de San Pedro. El Papa Pablo VI anunció oficialmente el hallazgo y en 2013 el Papa Francisco exhibió públicamente un relicario con huesos atribuidos a San Pedro. La sábana santa se trata de un lienzo rectangular de lino que muestra la imagen de un hombre, frontal y dorsal, que parece haber sufrido traumas similares a los descritos en los relatos bíblicos de la crucifixión de Jesucristo. Su misterio surge en torno a la autenticidad y el origen de la imagen impresa en la tela, ya que según la tradición cristiana, se cree que esta sábana envolvió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión y sepultura. Sin embargo, en 1988 se realizaron pruebas de datación por radiocarbono en 3 laboratorios independientes que ubicaron la creación de la sábana santa en la Edad Media, entre los años 1260 y 1390. Por lo que estos resultados cuestionan su autenticidad como un objeto de la época de Jesús. El escándalo de Batilix en 2012 se desató con la filtración de documentos secretos que implicaban a la Santa Sede en corrupción y chantajes a obispos homosexuales. El periodista Gianluigi Nuzzi publicó cartas de Carlo María Vigano exponiendo actos corruptos en la Iglesia, por lo que los documentos desataron luchas internas por el poder, la transparencia financiera y amenazas a Benedicto XVI. Luego de esto, la investigación interna liderada por cardenales reveló casos de chantaje y escándalos sexuales. Paolo Gabriele, el mayordomo del Papa, fue arrestado por filtrar información y Benedicto XVI, en respuesta, expresó tristeza por la mala imagen de la Santa Sede. Gabriele fue condenado pero recibió perdón del Papa, y aunque el Vaticano criticó la cobertura mediática, el escándalo contribuyó al clima que precedió la renuncia de Benedicto XVI en 2013. Nivel 3. La teoría sobre la relación de Jesús con María Magdalena, afirmada por algunos escritores contemporáneos, cuenta que documentos en los archivos secretos del Vaticano podrían cambiar la comprensión histórica de Jesús al proponer que estuvo casado con María Magdalena y tuvieron incluso hijos. Esto desafiaría la imagen tradicional de Jesús como divino. Además, se argumenta que la Iglesia Católica oculta esta información para mantener su autoridad y evitar cuestionamientos a la veracidad de la religión. Textos antiguos como el Evangelio de Felipe y el Evangelio según María Magdalena respaldan la idea de una relación especial entre Jesús y María Magdalena, pero la Iglesia los considera apócrifos. Y aunque no hay evidencia de respaldo en los archivos, la creencia persiste en que la Iglesia ha ocultado la verdadera relación entre ambos por siglos, ya que la divinidad de Jesús es un dogma incuestionable. A pesar de los avances científicos y médicos contemporáneos, los exorcismos persisten en todo el mundo, según antiguos sacerdotes del Vaticano.
Aunque realizados principalmente por sacerdotes especializados, se dice que 2 papas llevaron a cabo exorcismos en el Vaticano. En 1982, el Papa Juan Pablo II realizó un exorcismo sobre Francesca Fabrizi, quien, tras la sesión, dijo experimentar una aparente liberación del diablo y llevándola a vivir una vida normal. En 2009, Benedicto XVI realizó un segundo exorcismo, bendiciendo a 2 hombres que aullaban en una congregación semanal. Tras caer fulminados, despertaron curados de su supuesta posesión. Las cruzadas, eventos históricos fundamentales en la Edad Media, fueron expediciones militares auspiciadas por la Iglesia Católica con el propósito de recuperar los territorios de la Tierra Santa. Desarrolladas entre los siglos XI y XIII, los cruzados, compuestos por nobles sin herencia, campesinos y humildes buscadores de riqueza y perdón, participaron en 8 cruzadas principales. El fervor religioso y la expansión del Islam en Oriente Próximo motivaron las cruzadas, aunque también estuvieron impulsadas por intereses comerciales, territoriales y políticos. Las consecuencias abarcaron desde el fortalecimiento de la autoridad papal hasta cambios económicos, como el florecimiento comercial en los puertos italianos y españoles. Aunque los cruzados fueron vistos como valientes defensores de la cristiandad, las crueldades cometidas mostraron también la brutalidad de estas expediciones. San Juan Bautista, primo de Jesús y precursor de Cristo, fue decapitado según los evangelios sinópticos. Su cuerpo fue enterrado en Palestina, pero su cabeza, tras diversas afirmaciones y comercio de reliquias durante la Edad Media, generó múltiples reclamaciones. Durante las cruzadas, otras partes del cuerpo se dispersaron, como el brazo derecho, reclamado por el Palacio Topkapi de Estambul y la capilla de la catedral en Siena, Italia. La autenticidad de estas reliquias es incierta debido a la falta de datos genéticos y la tradición medieval de comercio de reliquias. Juan Pablo I fue uno de los papas que menos duró, ya que la historia dice que murió de un ataque cardíaco en su habitación a 33 días de haber comenzado su pontificado, pero nunca se hizo una autopsia ni se entregó información clara. Se cree que la misteriosa muerte de Juan Pablo I en 1978 fue en realidad un asesinato conectado a la relación que existía entre la mafia italiana y el Banco del Vaticano, las que finalmente salieron a la luz en 1982. El presidente del Banco Vaticano, el sacerdote Paul Marcinkus, habría estado involucrado en varios crímenes más. Se ha especulado sobre la posibilidad de envenenamiento, y muchos señalan la falta de una autopsia como un elemento sospechoso. Nivel 4. El concilio cadavérico, también conocido como el juicio del cadáver, tuvo lugar en enero del año 897 en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. Fue un juicio eclesiástico del Papa Formoso, iniciado por el Papa Esteban VI, quien lo acusó de perjurio y acceso ilegítimo al papado. Formoso había muerto en el año 896 y Esteban VI, su sucesor, promovió este inusual juicio. Durante el juicio, el cadáver de Formoso fue vestido con ornamentos papales, sentado en un trono y sometido a acusaciones. Fue declarado culpable, su papado retroactivamente nulo, y se le arrancaron 3 dedos de la mano. Aunque esta historia ha circulado durante siglos, muchas personas creen que puede ser un mito debido a la falta de registros históricos confiables. Los 3 misterios de Fátima se refieren a los secretos que, según la tradición católica, la Virgen de Fátima confió a 3 pastores portugueses en 1917. Lucía y sus primos Jacinta y Francisco afirmaron haber hablado con la Virgen María, quien les reveló 3 secretos proféticos. Los 2 primeros secretos, relacionados con la visión del infierno y la necesidad de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón para obtener paz, fueron revelados en 1941, mientras que el tercer secreto, inicialmente mantenido oculto, fue revelado por Juan Pablo II en el año 2000 y describía una visión simbólica de sufrimientos en la Iglesia y fue vinculado por algunos a los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Estos misterios han generado diversas interpretaciones y especulaciones a lo largo del tiempo. Los túneles subterráneos del Vaticano han sido objeto de especulación y leyendas a lo largo de los años. Históricamente, se cree que han servido como rutas de escape y refugios durante periodos de persecución,
además de posiblemente utilizarse para el almacenamiento de documentos y objetos valiosos. Se han tejido teorías sobre conexiones secretas con otros lugares sagrados, y aunque las excavaciones arqueológicas han revelado algunas áreas subterráneas, gran parte de la información sigue siendo misteriosa. Algunos informes sugieren que los túneles podrían tener un uso práctico en la actualidad, pero la Santa Sede mantiene gran parte de estos detalles en secreto, contribuyendo a las numerosas historias y especulaciones en torno a este tema. El Codex Vaticanus, también conocido como B, es uno de los manuscritos más antiguos de la Biblia, fechado alrededor del 325 al 350 después de Cristo, y se guarda en la Biblioteca del Vaticano en Roma desde el siglo XV. Escrito en griego, contiene gran parte del Antiguo y Nuevo Testamento. Lo más impresionante es su antigüedad, pureza textual y carencia de adornos o comentarios, lo que lo convierte en un valioso testimonio del texto bíblico. La necrópolis vaticana, situada bajo la Ciudad del Vaticano, fue descubierta en la década de 1940 durante excavaciones arqueológicas promovidas por el Papa Pío XI. Esta necrópolis, de la época imperial, alberga la tumba de los Julios y se diferencia de las catacumbas romanas, siendo un cementerio al aire libre. Originariamente construida en la ladera sur de la colina vaticana junto a un circo de Calígula, la necrópolis se expandió con la antigua Basílica de San Pedro. La construcción de la basílica implicó excavar parte de la necrópolis, preservando solo la tumba de San Pedro. Además, las excavaciones entre 1940 y 1949 revelaron mausoleos y tumbas de diferentes periodos. Y en 2003 se descubrió otra parte de la necrópolis durante la construcción de un estacionamiento y el sitio está abierto a visitantes. Nivel 5. Las profecías de San Malaquías son una serie de visiones atribuidas al arzobispo irlandés del siglo XII, San Malaquías. Se dice que estas profecías predicen el destino de los papas y la historia de la Iglesia Católica, representando a cada papa mediante un lema. Las profecías se hicieron populares en el siglo XVI, cuando fueron publicadas por primera vez. Se cree que estas profecías de San Malaquías abarcan desde Celestino II en el siglo XII hasta el último papa antes del fin del mundo. Sin embargo, muchos dudan de su autenticidad y algunos consideran que fueron escritas mucho después de la muerte de Malaquías. La profecía de los papas de San Malaquías culmina con una visión apocalíptica que describe al último papa, llamado Petrus Romanus, quien presenciará tribulaciones y la destrucción de la ciudad de las 7 colinas antes del juicio divino. Muchos creen que si la profecía es precisa, el actual Papa Francisco podría ser este último pontífice. Juan XII, también conocido como Octavio de Túsculo, reinó como el Papa número 130 de la Iglesia Católica entre los años 955 y 964. Vivió en una época turbulenta conocida como la pornocracia papal, y su ascenso al papado fue influenciado por su poderoso padre, Alberico II. A pesar de su juventud al asumir el cargo, Juan XII se entregó a un estilo de vida depravado, involucrándose en apuestas, bebidas y relaciones con varias mujeres. También lideró incursiones militares para expandir sus dominios. La Iglesia, al enterarse de todos los actos corruptos, Juan XII fue destituido y reemplazado por León VIII, y aunque regresó brevemente al poder, murió en el año 964. Posiblemente por exceso de actividad sexual o por la ira del marido de una amante. Han surgido especulaciones y teorías de conspiración sobre posibles vínculos históricos entre la Iglesia y la Orden de los Templarios. Algunos argumentan que los templarios podrían haber descubierto secretos en Jerusalén, como documentos o reliquias, que les otorgaron poder y riqueza. También se ha sugerido que los templarios tenían conocimientos ocultos o reliquias sagradas, como el Santo Grial. Sin embargo, la historia real de los templarios está marcada por su creación para proteger a los peregrinos en Tierra Santa durante las cruzadas y su posterior disolución por el Papa. En diciembre de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII recibió una carta escrita por el padre Lothar Koenig, un jesuita antinazi en Alemania, revelando detalles específicos sobre el Holocausto, incluyendo la matanza diaria de polacos y judíos en el campo de concentración de Belzec.
Aunque esta carta demuestra que la Iglesia Católica en Alemania informó detalladamente al Papa sobre los crímenes nazis contra los judíos, la posición oficial de la Santa Sede había sido de desconocimiento, por lo que muchos especulan sobre el papel de Pío XII durante la guerra, con algunos argumentando que ayudó a los judíos y otros criticándolo por su supuesto silencio cómplice. El Gran Grimorio, también conocido como el Dragón Rojo, es un antiguo libro de magia y ocultismo que a menudo se ha atribuido al Papa Honorio III, aunque sin evidencia histórica que respalde esta afirmación. El Grimorio es considerado uno de los textos mágicos más infames. Se dice que el Gran Grimorio contiene instrucciones detalladas para invocar y controlar espíritus, así como fórmulas mágicas y rituales para lograr objetivos diversos, como la obtención de poder, la riqueza o la comunicación con entidades sobrenaturales. Además, se le atribuye la capacidad de convocar a Lucifer y otros demonios, y a lo largo de los siglos, el Gran Grimorio ha influido en diversas tradiciones ocultas y prácticas místicas. Y bueno, espero hayan disfrutado de este iceberg, y si fue así recuerden que un me gusta y una suscripción me incentiva a traer más temas interesantes en formato de icebergs. Dicho esto, cuídense y nos vemos la próxima.